Muy buenos días para todos. Damos gracias a Dios por esta mañana, por este nuevo día, por la oportunidad que nos brinda de poder compartir un tiempo más. El día de ayer me tomé un descanso, han sido 40 y... Hoy es el día 49. Si hubiera hecho ayer, hoy era el día 50, pero pues me tomé un descanso porque pues siempre de los 49 días fueron veintitantos, no sé, más de la mitad los que tomé este horario, entonces siempre agota porque pues estoy madrugando para poder preparar esta reflexión. Pero bueno, aquí estamos otra vez y iniciamos con una cortica reflexión el día de hoy, día domingo, día del Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te pedimos Dios que nos hable, Señor. Quita de nosotros, Señor, lo que no glorifica tu nombre, lo que no te agrada, Señor. Y llévanos, Señor, Padre Santo, hacia ti, Señor, a que te miremos a ti, Señor, a que no nos miremos a nosotros, sino que te miremos a ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu hable a nuestro corazón y que tu palabra traspase, Padre Santo, nuestro corazón como espada de doble filo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarse en esta mañana. Gracias por acompañarme en esta mañana. Vamos a continuar en nuestra lectura del Evangelio de Juan. Recordemos que estamos en el capítulo 7. Recordemos que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7. Les pido una excusa porque tuve que reiniciar el equipo de cómputo para poder hacer la transmisión. Ya tenía todo preparado, pero se me cerró. Pero ya les doy el pasaje. Es Juan 7. Juan 7, desde el versículo 37. Versículo 37 al versículo 44. Mejor hasta el 43. Versículo 37 al 43. Voy a leerlo aquí en mi texto mientras carga todo lo demás, porque como les decía, tuve un inconveniente técnico. Entonces voy a leerlo aquí en mi Biblia física. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta.
Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice en la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Es un pasaje muy cortico, muy sencillito, pero con una verdad profunda. Permítanme un segundo, sigo abriendo aquí los textos. Que siempre tengo mis apoyos de computador, pero como les decía, tuve un inconveniente. Entonces, lo voy a leer en la versión que comúnmente leo, ya la tengo abierta, ya me abrió. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud al oír lo que Jesús decía afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. ¿Listo? Entonces, Jesús habla en este pasaje, en el último día de la fiesta, habla y menciona que si alguno tiene sed, venga a él, vaya a él y beba. Esto ya lo hemos venido hablando, ¿sí? De que Jesús es quien sacia toda la sed, el que satisface nuestro corazón. Nuestro corazón tiene una necesidad profunda de Dios que solamente Él la puede llenar. Y dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. Perdón. Y menciona al evangelista que hace referencia a su espíritu, que aún no había venido porque él no haya sido glorificado. No es que el espíritu no existiera, el espíritu siempre ha existido. Pero cuando se completó la obra del Hijo, el Espíritu Santo fue el que vino a traer consuelo y a estar con nosotros por decirlo así, en reemplazo de Jesús. O sea, como tomó el lugar de Jesús, Jesús se fue, Jesús está allá con el Padre, pero el Espíritu vino y él mismo dice, yo les dejo el Consolador, que él les va a recordar todas las palabras que yo les dije. Y a eso se refiere, pero ¿por qué? Hay algo particular en este pasaje y es ¿por qué Jesús hace mención del agua precisamente el último día de la fiesta? Y es lo que les quería compartir en esta mañana. Y es lo que me tiene un poquito demorado, porque se me cerró lo que tenía ya preparado. Recordemos que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha. Y esta era una fiesta muy importante para los judíos. La fiesta más importante de los judíos era la Pascua, pero después de la Pascua seguía esta. Y esta fiesta significaba mucho para los judíos porque no solamente era un recordatorio de su paso por el desierto, sino que también marcaba el inicio del tiempo de cosecha. Entonces, claro, era una fiesta con mucha prosperidad y había mucha alegría. Entonces les voy a leer una reseña acerca de la fiesta de los tabernáculos para que entendamos el contexto en el cual Jesús estaba enmarcado. ¿Sí? Ahí, cuando entendemos ese contexto vamos a entender por qué Jesús menciona y utiliza la figura del agua
para mostrarse a sí mismo. La fiesta de los tabernáculos era la tercera de las 3 grandes fiestas judías de guardar a la que estaban obligados a asistir todos los varones que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Caía corrientemente a finales de septiembre, el 15 del séptimo mes hebreo. Como todas las grandes fiestas judías, tenía un doble significado. En primer lugar, tenía un significado histórico. Recibió su nombre del hecho de que, mientras duraba, las familias salían de sus casas y vivían en chozas. Durante la fiesta surgían chozas por todas partes: en las azoteas de las casas, en las calles, en las plazas públicas, en los jardines y en los parques, y hasta en los mismos atrios del templo. La ley establecía que las chozas no podían tener una estructura permanente, sino ser hechas solo para la ocasión. Las paredes eran de ramas o frondas, capaces de proteger del tiempo pero dejando pasar el sol. La cubierta era de paja o cañas, pero trenzadas de tal manera que se pudieran ver las estrellas desde dentro. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de una manera inolvidable que en su pasado habían sido peregrinos por el desierto sin techo sobre sus cabezas. Eso está en Levítico 23, del 40 al 43. El propósito era que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en chozas al pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto. En su origen duraba 7 días, pero en tiempos de Jesús ya se le había añadido el octavo. En segundo lugar, tenía una significación agrícola. Era, sobre todo, una fiesta de acción de gracias por la cosecha. Algunas veces se le llamaba la fiesta de la cosecha, Éxodo 23:16 o 34:22, y era la más popular de todas. Por esa razón, a veces se la llamaba simplemente la fiesta, Primera de Reyes 8:2, y a veces la fiesta del Señor, Levítico 23:39. La sobrepasa a todas. La gente y la liturgia hebrea la llaman la fiesta de nuestra alegría, porque marcaba el final de todas las cosechas, ya que para esa fecha ya se habían segado la cebada y el trigo y vendimiado las uvas. Como establecía la ley, tenía que celebrarse cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, Éxodo 23:16. Había que guardarla cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, Deuteronomio 16:13 al 16. Para los que no saben, la era es lo que se llama a las cosechas de grano, y el lagar es el lugar donde se vendimia la uva. O sea, después de que se vendimia, se cosecha, se hace el proceso de fermentación para sacar el vino. La zona donde se pisaban las uvas se conocía como lagar. Deuteronomio 16:13 al 16. No se daban las gracias solo por una cosecha, sino por todas las cosas buenas de la naturaleza que hacían la vida posible y feliz. En el sueño del nuevo mundo de Zacarías, sería esta la fiesta que se celebraría en todas partes. Zacarías 14, del 16 al 18. Josefo la llamaba la fiesta más santa y grande entre los judíos, Antigüedades de los Judíos 3, 10, 4. No era una fiesta solo para los ricos, sino que se establecía que el siervo, el extranjero, la viuda y el pobre habían de participar de la alegría general. Era una fiesta para todos, porque claro, era la cosecha, era la bendición de Dios, entonces pues todos estaban contentos porque, porque Dios había sido bueno y había bendecido las vidas de cada uno. Era la más popular. Aquí sí yo hago la precisión y el comentarista dice que era la más importante entre los judíos, tal vez por eso, pero si miramos las escrituras, la más importante era la Pascua, porque la Pascua era la representación de la salvación. Había una ceremonia que se incluía, sigo leyendo el comentario, especialmente en esta fiesta. Se les decía a los fieles que tomaran ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, Levítico 23:40. Los saduceos decían que esta era una descripción de los materiales de los que había que hacer las chozas, y los fariseos que los participantes en la fiesta tenían que traer estas cosas cuando venían al templo.
Naturalmente, el pueblo seguía la interpretación de los fariseos porque les daba oportunidad de participar personalmente en la fiesta de la alegría. Una ceremonia especial estaba íntimamente relacionada con este pasaje y con las palabras de Jesús. Seguramente la tendría en mente cuando habló, y es posible que hasta sirvió de escenario natural a sus palabras. Todos los días de la fiesta venía al templo la gente con sus ramas de palmera y de sauce, y formaba con ellas una especie de pasillo que daba la vuelta al altar mayor. Al mismo tiempo, un sacerdote llevaba una vasija de oro de 3 logs de capacidad, litro y medio, una olleta de litro y medio, al estanque de Siloé y la llenaba de agua. Luego volvía y entraba por la puerta del agua, mientras la gente recitaba Isaías 12:3. Y les voy a leer Isaías 12:3. Isaías 12. Decía 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El agua que subía al altar del templo y se derrama. El agua se subía al altar del templo y se derramaba como una libación al Señor, como una ofrenda. Mientras tanto, el coro de los levitas con acompañamiento de flautas cantaba el Halel, es decir, los salmos 113 al 118. 113 y 118. Cuando llegaban a las palabras, alabad al Señor porque Él es bueno. Entonces llegaban al Salmo 118. 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y también las palabras del versículo 25. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y por último, las palabras finales, que es el versículo 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Los que participaban en el culto gritaban y mecían las ramas hacia el altar. Hacían con las ramas. Toda aquella ceremonia dramática era una acción de gracias por el don de Dios del agua, y una oración por la lluvia, y un recuerdo de cuando salió agua de la roca cuando el pueblo estaba en el desierto. El último día de la fiesta, esta ceremonia era especialmente impresionante porque daban 7 vueltas al altar en memoria de la marcha de 7 vueltas alrededor de la muralla de Jericó, que cayeron e Israel conquistó la ciudad. Impresionante. Este era el contexto en el que Jesús lanzó esa frase. Esto que les acabo de leer es el contexto en el que Jesús lanzó esa frase. Entonces uno ya entiende por qué la lanzó. Era la oportunidad perfecta para mostrarse y decirles, mire, ustedes hacen una ceremonia por agradecimiento de agua recordando que Dios les dio el agua en el desierto y resulta que esto representa más que eso. Representa el agua espiritual y el agua espiritual soy yo. Yo soy quien puede saciar su sed espiritual. Ustedes oran y dan gracias por el agua y la provisión y la prosperidad, pero yo soy quien puedo saciar su sed de una vida insatisfecha y llena de cosas que no completan de manera plena sus vidas. Entonces Jesús, en medio de esta ceremonia y en medio de toda esta liturgia, Jesús lanza su frase: si alguno tiene sed, venga y beba a mí, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús, como les digo, es quien trae esa saciedad de una sed espiritual que tiene el hombre a causa del vacío que tiene por no tener a Dios junto a él. Recordemos por qué se da ese vacío.
Estamos muertos a causa del pecado, porque no hay ninguno justo, absolutamente ninguno, y a causa de eso estamos muertos espiritualmente. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo. El hombre vive en rebeldía hacia Dios, y la paga de esa rebeldía es la muerte. No hay, no hay otro, no hay otro camino. Si usted y yo seguimos en rebeldía contra Dios, estamos cavando nuestra tumba. Y en el proceso de cavar nuestra tumba vivimos buscando cosas que nos satisfagan, que satisfagan nuestro corazón, y lo buscamos en los placeres, lo buscamos en el dinero, lo buscamos en la aceptación social, lo buscamos en la fama, lo buscamos en la familia, lo buscamos en los amigos, lo buscamos en el poder. Hay muchas cosas con las cuales nosotros queremos llenar ese vacío permanentemente, permanentemente, permanentemente. Pero el corazón no se va a satisfacer. ¿Por qué? Porque esa sed que tiene ese corazón es la sed de poder encontrarse nuevamente con su creador. Pero a causa del pecado no lo vemos, porque el hombre en su propia fuerzas, en su propia capacidad, no es capaz de ver ni quiere ver a Dios. ¿Mm? Pero entonces viene la oferta gratuita para nosotros. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cierto? Entonces, Jesús vino y nos trajo vida eterna, nos ofrece vida eterna, y nos ofrece: ustedes quieren ser saciados, quieren tener esa paz en su corazón, en su interior, vengan a mí. Y no solamente nos promete saciedad, sino nos promete vida abundante, y nos promete que siempre esa necesidad va a estar cubierta. ¿Y va a estar cubierta por quién? Por el Espíritu Santo. Y es lo que menciona más adelante Juan. Dice que Jesús se refería al Espíritu, pero pues que el Espíritu aún no había entrado a actuar porque Jesús no había cumplido su obra. Eso es a lo que se refiere cuando no se había glorificado, o sea, no había muerto y resucitado para poder darle a todo aquel que en él cree la llave de la libertad del pecado. Cuando esa llave de la libertad del pecado es dada, porque se activa en la persona el arrepentimiento y la fe y cree en Cristo, o es activado por medio de la obra del Espíritu Santo, es aplicada esa obra y el Espíritu Santo viene y mora en esa persona. Y el Espíritu Santo empieza a conducir a esa persona y a traer esa satisfacción que las cosas del mundo no le han traído nunca jamás. Tú puedes tener todas las riquezas del mundo, pero si el Espíritu de Dios no está contigo, si tú no has aceptado, si tú no has reconocido, es la palabra, si tú no has reconocido, si tú y yo no reconocemos la obra de Cristo Jesús, esas riquezas no te van a servir de nada y no vas a poder escapar del juicio de Dios. Ni tú ni yo vamos a poder escapar del juicio de Dios si no reconocemos que Cristo fue quien pagó por nuestro pecado, que nosotros somos incapaces y que hemos vivido en franca y abierta rebeldía. Y esa es la oferta que Jesús hace en esta mañana. Jesús viene a traer esa agua que sacia nuestra sed espiritual. Jesús viene a traer esa saciedad, viene a traer ese descanso.
Les voy a leer este pasaje con el que quiero cerrar esta reflexión. Y dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas con los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa es la oferta que Cristo hace hoy, y que la hace de múltiples maneras y bajo múltiples figuras. En este contexto, en este pasaje, la hizo a través de la figura del agua, diciendo que Él traería la saciedad a los corazones marchitos, secos, estériles, incapaces de poder encontrar la satisfacción de su vida a través de las cosas del mundo y incapaces de poder buscar a Dios por sus propios medios. Pero que esa saciedad que esos corazones están buscando se encuentra en la persona de Cristo. Eso mismo nos conduce al pasaje que les acabo de leer, que está en el libro de Hebreos, en donde dice: lo que estaba era imperfecto. Se sacrificaban animales para buscar el perdón de pecados, pero eso era imperfecto. Pero llegó Cristo y hizo el sacrificio perfecto por medio de su Espíritu, que lo condujo al derramamiento total de su sangre, a la destrucción total de su cuerpo, para que ese sacrificio perfecto diera satisfacción a la ira de Dios, y por ese sacrificio usted y yo, si creemos en Él, tengamos acceso a una relación correcta con nuestro Padre Celestial y nuestro corazón encuentre la plenitud que está buscando. En ningún otro hay más plenitud, en ningún otro, solamente en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero dejar esta mañana como corta reflexión. El antiguo pueblo de Israel daba gracias a Dios por las bendiciones que tenía y digamos que consideraba que la plenitud de la vida estaba en eso. Pero la plenitud de la vida se encuentra en la fuente de vida, en la fuente de agua viva, que es Cristo el Señor Jesús. En Él hallamos descanso, en Él hallamos vida eterna, en Él hallamos la salvación de una ira la cual Dios va a derramar cuando Él lo tenga preparado, cuando Él lo decida, pues o sea, Él ya lo tiene preparado, pero nosotros no sabemos el tiempo. Entonces cuando Dios destine el tiempo para eso, o sea, cuando ya Dios diga hasta aquí vamos, va a derramar su ira, y Él ya tiene fijado cuándo es, ¿cierto? Entonces Jesús trae ese escape de esa ira de Dios, porque todo aquel que no crea en Él ya ha sido condenado, dice la Escritura. Y no solamente trae el escape de la ira, sino la satisfacción plena del corazón de un alma que fue diseñada para adorar a Dios, para estar en comunión con Él, pero que por causa del pecado no le conoce y vive en enemistad con Él y en una distorsión tremenda. Ese es el llamado del Señor. Y el llamado también del Señor a través de su palabra es que no nos enfrasquemos en discusiones acerca de esto, sino que recibamos el Evangelio y creamos en que Él y solamente Él nos puede salvar.
¿Por qué lo hago la referencia? Porque después de que Jesús hizo esta alusión en plena fiesta, en el pleno derramamiento del agua y con todo este simbolismo, empezaron a discutir, ay, este es el Cristo, ay, no, este es el profeta que mandó Moisés, ay, no, este es un charlatán, ¿cómo así? ¿Cómo así que es el Mesías? Si es que este señor es de Galilea y el Mesías dice que iba a nacer en Belén, de la familia de David. Y empezaron a discutir y decía que algunos incluso querían prenderle, pero no fueron capaces, porque aún no era el tiempo de Jesús. Pero se enfrascaron fue en una discusión teológica, en una discusión académica sobre quién era Jesús. Y eso a veces nos pasa, tanto a creyentes como no creyentes. Entonces empezamos a decir, no, pero es que Jesús es Dios, Jesús nos salva, necesitamos nosotros tomar la iniciativa. O no, yo no creo en Jesús, porque Jesús fue un personaje histórico y ya, o un gran maestro y ya. O Jesús es un cuento, eso son puras fábulas, puras fantasías, no tengo pruebas certeras de que Jesús existió. Y no creo en Jesús y no creo en Dios. Dios no existe. Mi Dios es mi vida. Mi Dios es lo que yo hago todos los días. Esta vida es día a día. Y el día que me muera, pues al hoyo. Muerto al hoyo, el vivo al baile. Y ya. Lo que Jesús nos invita en esta mañana es a que no nos enfrasquemos en nuestros razonamientos, sino que corramos a la fuente de vida. Que nos despojemos de nuestros razonamientos, nos despojemos de todo ese peso de pecado que nos asedia, como dice la Escritura, y de que lo miremos a Él como la fuente de vida y como la fuente de satisfacción, porque en Él encontramos nuestra satisfacción plena. En Él encontramos las bendiciones plenas, y no estoy hablando de prosperidad económica, sino de salvación y prosperidad en el alma. En Él encontramos el descanso eterno, el descanso para una vida eterna, el descanso para el escape de una ira venidera, de un juicio que el Padre trae sobre aquellos que no creen en Él. Cristo nos abraza, Cristo sacia nuestras necesidades, Cristo suple todas nuestras carencias. Usted, amigo, amiga, que tal vez no tuvo un padre, una madre que lo abrazara, que lo cuidara, en Jesús lo vas a encontrar. Que no tuviste gente que te diera afecto cuando eras niño, que que te hicieron bullying, hablándolo en términos modernos, que el bullying siempre ha existido, que te hicieron bullying y eso te afectó. Jesús viene y te abraza, viene y te abraza y te dice, aquí estoy yo, para traer el descanso que tú necesitas, de todo ese rechazo, de toda esa inseguridad, de toda esa insatisfacción. Cristo trae descanso para nuestra alma y sacia nuestra sed. Y en Él no tendremos sed jamás. Amén. Gracias, amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde, los bendigo en este día y les pido en esta mañana que escuchen el video, mediten en él, escuchen los otros videos, mediten en ellos y compártanlos. Y meditemos en este día en Dios. Este es el día que el Señor hizo en particular para que descansemos de nuestra labor, dejemos de pensar en nuestro trabajo que nos pasa, y lo digo porque a mí me pasa. Dejemos de pensar en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones y dediquemos un tiempo a meditar en Dios. Y si tú, amigo, amiga, aún no le has conocido y aún no has creído, mira los videos,
Medita en la palabra y arrepiéntete. Que el Señor traiga en esta mañana convicción de pecado, justicia y juicio, para que puedas creer en Jesús, en que Jesús trae libertad y puede traer esa satisfacción a tu alma. Bendiciones para todos, feliz día. Chao.